Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Enrique Maganda de la Cruz, estudiante del Programa Educativo Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El día de hoy voy a hablar acerca del equipo de protección personal para profesionales de atención prehospitalaria. Esto forma parte de una evaluación final del docente en línea por parte del doctor Luis Martínez Martínez a través de la estancia número 3 de la presente asignatura. Para poder esclarecer esto, voy a tener que dar paso a mis objetivos generales de la presente diapositiva. Nuestros objetivos generales consisten en describir el uso correcto de equipo de protección personal por parte del profesional de la medicina prehospitalaria y compararlo de acuerdo a su protección en la atención integral de los pacientes con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Para los que recuerdan, el COVID-19 forma parte de una enfermedad respiratoria principalmente, y esta, al ser de un origen nuevo y no tener una cura, nosotros como profesionales de atención prehospitalaria debemos de estar protegidos al momento de atender a los pacientes. Por tal motivo, tengo que realizar la pregunta, ¿qué es el COVID-19? Ya que existen múltiples definiciones para esta nueva enfermedad, pero de acuerdo con lo que nos establece el gobierno de México, se nos dice que los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves. Circulan principalmente entre humanos y animales. El primer caso reportado fue en Wuhan, China, a finales de lo que es el año 2019, dándose el primer caso el 17 de noviembre del año 2019 en una provincia de Wuhan. Principalmente este virus tiene tres particularidades que pueden llegar a ser lo peligroso. Se transmite por medio de gotículas, aerosoles o de las superficies contaminadas. Es altamente contagioso. Su índice de contagio parte desde el 1.5 a 3.5 de personas contagiadas por cada portador. Principalmente pueden producir afecciones respiratorias graves, como lo es el SARS, síndrome agudo respiratorio severo, y lo que son los casos de la neumonía atípica, principalmente. Dentro de lo que es la parte del equipo de protección personal y lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, se nos dice que existen controles o jerarquía, en este caso, de controles de los riesgos para poder evitar en estos casos un contagio al personal de sanitario. Principalmente tenemos en esta pirámide invertida, en la parte de arriba el método más efectivo, que son barreras duras, y en la parte de abajo los métodos menos efectivos, considerados como barreras blandas. De acuerdo a esto, la eliminación es el método más efectivo debido a que remueve físicamente el peligro. El peligro en esta pandemia en general lo encontramos a través del COVID-19, que es en este caso un agente biológico que puede llegar a producir infecciones a los trabajadores, en este caso al profesional de atención prehospitalaria, y que como tal, eh, físicamente se removería el peligro si no se expone al profesional de atención prehospitalaria. Sabemos que esto no puede ser posible en estos momentos debido a que se necesitan de profesionales de la salud altamente capacitados y preparados para poder trasladar a los enfermos de un sitio a otro para que puedan tener un apoyo médico especializado. Así que por la parte de eliminación es un método factible, nos tenemos que pasar al método de sustitución, principalmente que nos dice que se debe de reemplazar el peligro. Pero en esta situación actual no es posible reemplazar el peligro debido a que el peligro va a seguir inmerso y nosotros debemos de actuar con las debidas disposiciones y equipo de seguridad con el que contamos en una delegación. Entonces este punto queda, por más que decirlo, no se puede. La eliminación y la sustitución no se va a poder debido a que también no se encuentra una vacuna como tal o algo que genere inmunidad al personal de atención hospitalaria. Entonces, controles de ingeniería, ¿cómo se aíslan los peligros hacia el personal? Esto lo podemos encontrar principalmente en las cápsulas de aislamiento que se cuentan en varias instituciones de atención prehospitalaria como lo es Cruz Roja Mexicana, ERUM, por decirlo así, o alguna asociación civil con la que cuente con los recursos para poder utilizar este tipo de control de ingeniería. Esto va a aislar las secreciones, los aerosoles y las gotículas del paciente a nosotros, por lo cual se nos hace un método muy factible para poder prevenir contagios al personal de atención prehospitalaria. Más sin en cambio, también existen riesgos para la salud del mismo paciente, debido a que al estar en una posición prona, el paciente puede llegar a sufrir
también dificultad respiratoria por el mismo peso y lo que genera la parte del diafragma. En este caso, el peso y el diafragma contraído van a producir una dificultad respiratoria sumado más al síndrome respiratorio severo que llega a contar el paciente. Entonces, también método efectivo, pero también dañino para el paciente. Controles administrativos, que ya forma parte aquí. Esta es la barrera de controles administrativos para abajo considerados como barreras blandas. Principalmente se basan en cambiar la manera en la que los trabajadores, en este caso los paramédicos, trabajan. Nuestros controles administrativos que podríamos aplicar en la institución de atención prehospitalaria podría ser lo que es la capacitación constante del personal para poder prevenir el contagio de la enfermedad. Y por último, el método menos efectivo es el equipo de protección personal. De acuerdo a lo que significa equipo de protección personal, es aquel elemento de uso individual que es destinado a los trabajadores con el fin de protegerlos de los riesgos a los que se van a ver asociados ocupacionalmente. En este caso, el equipo de protección personal para atención prehospitalaria formaría parte del traje de bioseguridad con todos los aditamentos necesarios por la parte de la protección respiratoria, protección de ojos y protección de troncos y extremidades tanto superiores como inferiores. Como venía diciendo, el equipo de protección se define de acuerdo a la norma 017 como aquel conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger a los trabajadores contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados dentro de lo que es su campo laboral, en este caso, dentro de lo que es la atención prehospitalaria, al tener contacto con pacientes sospechosos o confirmados, podría verse afectado el personal. Por tal motivo, el equipo de protección debe ser obligatorio y debe de ser colocado correctamente por áreas anatómicas de acuerdo al análisis de riesgos y principalmente también para poder prevenir contagios a los trabajadores, en este caso al personal de atención prehospitalaria. Nosotros, habitualmente al decir equipo de protección personal, podemos hacer referencia a unos lentes, unas botas de seguridad, unas botas de trabajo, pero ante la contingencia sanitaria debemos de tener sabido que el equipo de protección que nosotros teníamos antes de la pandemia no va a ser igual al equipo de protección personal que tenemos ahora en la pandemia. Recuerden que antes de la pandemia sí existían enfermedades contagiosas, sí lo había, como lo es una tuberculosis o una neumonía, pero que no se ponía especial atención. Nuestro equipo de protección personal principalmente constaba de lo que era nuestro uniforme institucional, nuestro casco de seguridad, en el caso de las instituciones que lo tienen permitido, lo que es los gogles o los lentes de seguridad, tu par de guantes, tu cubrebocas desechable y lo que era el pantalón con reflejantes o en este momento también lo que son las botas para el trabajo. Ahora, con la pandemia, nosotros sabemos que el equipo de protección personal está distribuido por partes anatómicas y que cada equipo de protección personal está fundamentado con base al análisis de riesgo. En este caso, el riesgo que encontramos es un riesgo biológico. Nuestro equipo de protección personal va a partir desde lo que es tronco, cabeza, extremidades tanto superiores como inferiores y principalmente también la protección respiratoria, que es lo más necesario para atender a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 en la pandemia. De acuerdo a esto, tenemos que en la parte superior, cabeza, vamos a poder encontrar que el equipo de protección personal necesario va a venir siendo una cofia, tu respectiva careta facial, tus lentes protectores, un cubrebocas que esté normado bajo lo que es N95, la NIOSH, o bajo lo que son la FFP2 o FFP3, que son normas europeas. Principalmente debemos hacer caso a las normas internacionales como lo son las NIOSH o las FFP2 o FFP3, que son normas también europeas. De acuerdo a esto, consiste en proteger al trabajador al menos hasta el 95% de todas aquellas sustancias o secreciones que se puedan llegar a inhalar en el medio ambiente.
Principalmente, el equipo que más vamos a encontrar en las instituciones por el momento son las famosas N95 de la 3M, las famosas KN95, que son normas chinas, que cumplen también con la protección necesaria y demás. Para lo que es nuestra parte de tronco, deberemos utilizar nuestro traje de bioseguridad, como lo es el traje de aislamiento impermeable de la marca Tyvek, ODOP y demás, Dermacare. Deberemos de proteger nuestras manos con lo que son guantes de látex. Principalmente la OMS manejan los guantes de nitrilo como el equipo recomendado. Y deberemos utilizar también lo que son las respectivas botas de trabajo. Las botas deben de ser impermeables para poder atender a los pacientes en la pandemia. Este es un video ilustrativo en el cual nos dan a entender cómo se tiene que colocar correctamente el equipo de protección personal. Es un video que salió en la plataforma de YouTube aproximadamente hace como 4 años antes de la pandemia, pero nos explica paso por paso cómo debemos nosotros de vestirnos y de quitarnos nuestro equipo de protección personal para prevenir contagios. En esta parte es muy importante asegurarse cómo se coloca el equipo de protección y comprobar la talla. Y además por decir que las instrucciones tienen que saberse antes de utilizar un equipo de seguridad. Se deberán introducir las piernas en el traje, en este caso es un traje tipo Tyvek, marca ODOG, O-Pont, y se deberá colocar como lo ilustra el presente video. Algo importante, antes de ponerse los guantes aquí en la pandemia, deberemos de colocarnos por lo menos gel antibacterial para prevenir un contagio, en este caso. Asegurarnos que al momento de colocarnos el equipo de seguridad estemos cómodos, estirarnos para que se ajuste correctamente. Para poder retirarlo va a ser necesario siempre la desinfección en todo momento de lo que es tus manos, tu equipo de seguridad. Recordemos que debemos tener en todo momento la higiene personal y quitarnos nuestro equipo de seguridad de manera apropiada, sin tocar nuestro cuerpo o las partes contaminadas, en este caso el equipo de seguridad. Todo lo que sea reutilizable, como lo son los casos de los lentes, eh, que son las botas impermeables, si tus protocolos también de la institución en donde tú estás cubriendo lo permiten y tienen los medios para desinfectar, podrán ser desinfectados. Si no, de lo contrario, deberá de ser retirado y dispuesto de acuerdo a las normas oficiales mexicanas correspondientes, como lo es el caso de la NOM 087 ECOL. Por su atención, muchísimas gracias. Queda más por decir. Esta presentación es apoyada con las normas de referencia de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, y principalmente de la norma oficial mexicana 017.